Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre es la mañana. En nombre del Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y estrenamos la aurora. Saludamos el gozo de la luz que nos llega resucitada y resucitadora. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre es la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre es la mañana. Buenos días para todos. Celebramos con toda la Iglesia la memoria de los santos Pablo Miki y sus compañeros, mártires en Nagasaki, ciudad de Japón. Allí, declarada una persecución contra los cristianos, fueron apresados, duramente maltratados y finalmente condenados a muerte 8 presbíteros religiosos de la Orden de la Compañía de Jesús y de la Orden de los Hermanos Menores, procedentes de Europa o nacidos en Japón, junto con 16 laicos, todos ellos, incluso los adolescentes, por ser cristianos, fueron clavados cruelmente en cruces, mas manifestaron su alegría al haber merecido morir como murió Cristo. Abrazaron el martirio en el año de 1597. Nos unimos también a estas intenciones en acción de gracias por la familia Samson, acción de gracias por proyectos de Cristian Eduardo Sendales García, acción de gracias por al justo juez por la vida de Felipe Vergel, acción de gracias por la vida de David Santiago López Arias, sanación y protección de Ana Valentina López Arias, por la Pascua eterna de José Milton Ordóñez Alfonso, 21 meses, Carlos Alberto Montalvo, 6º día de novenario, José Ignacio Mejía Mata, Ivonne Cavieres, Lilian Cavieres, Rosmira García, esposo e hijo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanas y hermanos, para celebrar dignamente estos misterios, reconozcamos con humildad que somos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y el Señor, que es rico en misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, fortaleza de todos los santos, que has llamado a San Pablo Miki y a sus compañeros a la vida eterna por medio de la cruz, concédenos por su intercesión mantener con vigor hasta la muerte la fe que profesamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, por medio de Jesús ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de unos labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de ayudarse mutuamente. Esos son los sacrificios que le agradan a Dios. Obedezcan y sométanse a sus guías, pues ellos se desvelan por su bien, sabiéndose responsables. Así lo harán con alegría y sin lamentarse, cosa que no lo aprovecharán. Que el Dios de la paz, que hizo retornar de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, Jesús Señor nuestro, en virtud de la sangre de la alianza eterna, los confirme todo bien para que cumplan su voluntad, realizando en nosotros lo que es de su agrado por medio de Jesucristo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor,
El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, no temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi boca rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes a solas a un lugar desierto a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. La carta a los Hebreos hoy nos recuerda algo interesantísimo: la alabanza que es fruto de nuestros labios que confiesan el nombre del Señor. La pregunta es: ¿qué significa confesar el nombre del Señor? Por favor, no nos vayamos a confundir. Hay gente que cree que confesar el nombre del Señor es decir, yo creo en Jesús. Eso no sirve para nada, eso lo dice cualquiera. Ustedes y yo hoy tenemos que trabajar y preguntarnos cuál es la manera correcta, según esta carta, de confesar públicamente el nombre del Señor. No vayamos a creer, porque la carta no dice por ninguna parte que es decirlo de palabra, ni colgar un cuadro de nuestro Señor Jesucristo en la sala, ni tener un crucifijo por ahí. Eso no nos sirve para nada. La confesión en Cristo es mucho más profunda que un mero símbolo externo. Vendrá a decirnos la carta lo siguiente: ustedes deben confesar mi nombre de esta manera, hagan el bien y ayúdense mutuamente. Así es como se debe confesar el nombre de Jesús. Yo así le digo públicamente a los demás que creo en Jesús, que estoy enamorado de Jesús y además que soy un buscador permanente de Jesús. ¿Quién es el buscador permanente de Jesús? Pues el que se la pasa siendo bueno con los demás. Ese busca a Jesús en todas partes. Lo busco acá porque veo que me necesita el Jesús pobre, lo busco acá porque veo que me necesita el Jesús triste, lo busco acá porque veo que me necesita el Jesús que está perdido, lo busco acá porque veo que me necesita el Jesús que está solo. Hace el bien, es un buscador de Jesús en el otro. Ese confiesa con sus labios y sus acciones que cree en Jesús. Ayúdense mutuamente. Miren, creer en Jesús tiene un condicionante muy interesante. Examinémonos hoy, no sea que estemos cometiendo grave pecado ustedes y yo. No se trata solamente de ayudar a los demás, el texto es claro, ayúdense mutuamente, sino de dejarnos ayudar. Si usted está con el agua al cuello
y anda por aquí en la iglesia dándose golpes de pecho y diciendo: Señor, solucióname, Señor, ayúdame, Señor, asísteme, Señor, protégeme, pero no tiene intención de pedir ayuda a sus hermanos, de dejarse orientar por otra persona, de escuchar a los demás sobre lo que le pasa a usted es una persona soberbia y está cayendo en pecado grave. En pecado grave. La palabra de Dios es clara: ayúdense mutuamente. Ustedes y yo ayudamos y nos dejamos ayudar, porque es la responsabilidad que tenemos, ayudarnos y dejarnos ayudar. Otra característica del texto: obedezcan y sométanse a sus guías, porque ellos se desvelan por su bien, sabiendo ser responsables. ¿Qué tan buenos somos ustedes y yo de verdad para escuchar, para atender? ¿Qué tan buenos somos ustedes y yo para dejarnos educar? Nos hemos dado cuenta que es una responsabilidad nuestra permanentemente dejarnos asesorar por nuestros semejantes. ¿O somos personas que asumimos que lo sabemos todo y no necesitamos ayuda del otro? La gente que comete ese error, pues constantemente vive más en el piso que de pie. ¿Por qué? Porque caminamos a tientas, porque no nos dejamos iluminar por el otro. Tomando como referencia estas características de la palabra de Dios, el Evangelio, ¿qué es lo que hace con nosotros? Nos dicen que los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Ustedes y yo, ¿qué le contamos a Jesús? ¿Qué le contamos ustedes y yo a Jesús? ¿De qué hablamos ustedes y yo con Jesús? ¿Y qué es lo que hacemos? Porque a Jesús hay que contarle lo que hacemos. ¿Qué es lo que yo hago cotidianamente? ¿Cómo me porto cotidianamente? ¿Cómo hablo cotidianamente? ¿Cómo trato a los demás cotidianamente? ¿Cómo me relaciono con los demás cotidianamente? Ese es un examen de conciencia permanente. Nuestra fe pasa por el hacer diario. Y es en ese hacer diario, en esas pequeñas cosas de saludar, de decir buenos días, de dar las gracias, de tratar al otro como un ser humano, de ser respetuoso con las personas, de dialogar y no de gritar, que podemos presentarnos a los pies del Señor y vamos a ser invitados a ir a un lugar aparte y a descansar. Pero si yo me porto como un marranete por aquí, pues evidentemente no voy a ser invitado por Jesús, eso seguro. ¿Qué es lo que yo le enseño a los demás? ¿Qué enseño? Cuando yo abro la boca, ¿qué enseño a los demás? Fijémonos en el ejemplo que nos da Jesús. Jesús, ¿qué le acaba de enseñar a sus discípulos? Pues que apareció una multitud de gente que andaban como ovejas sin pastor. Y Jesús le enseñó a sus discípulos a sentir compasión por esas personas. Es lo primero que enseña. Lo segundo que enseña, a no abandonar a esas personas. Jesús se bajó de la barca y se puso a enseñarles muchas cosas. Dio ejemplo con su vida y con sus palabras y con sus acciones. Ustedes y yo, ¿qué le enseñamos a los demás con nuestra vida? Porque hay gente que es muy buena diciéndole a los hijos: no diga mentiras, pero todo el tiempo está mintiendo y el enano se pregunta: ¿y por qué yo no puedo hacerlo? Hoy nos toca a nosotros preguntarnos por eso. ¿Yo qué enseño con mi vida para que los demás tomen ejemplo? La iglesia tomó ejemplo de estas actitudes de Jesús. No abandonar, no descuidar, educar y enseñar. Y ustedes y yo, pidamos hoy esa gracia al buen Dios. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan y este vino, frutos de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Ahora te los presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida eterna
y cáliz de eterna salvación. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que te sea grata la ofrenda que vamos a consagrarte en la celebración del precioso martirio de San Pablo Miki y sus compañeros, para que nos purifique de nuestros pecados y atraiga hacia ti los deseos de tus siervos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Tú eres exaltado en la asamblea de tus santos, porque todo lo que concierne a su martirio es obra admirable de tu poder, que concedes bondadosamente la intrepidez en la fe, suscita la firmeza en la perseverancia y otorgas generoso la victoria en el combate. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso las criaturas celestes y terrestres te adoran cantando unánimes un cántico nuevo. Y nosotros con todos los coros de los ángeles proclamamos tu gloria sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, porque tú eres la fuente de toda santidad. Por eso ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos que envíes la fuerza del Espíritu Santo sobre estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan en sus manos y dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz en sus manos y proclamó de nuevo tu misericordia, dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu, que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros, que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con el Santo Padre, el Papa Francisco, con nuestro Arzobispo Monseñor Luis José, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, con tus apóstoles, con San Pablo Miki y sus compañeros mártires, y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que se murieron en tu amistad: José Milton Ordóñez Alfonso, Carlos Alberto Montalvo, José Ignacio Mejía Mata, Ivonne Caviedes, Lilian Caviedes, Rosmira García, esposo e hijos. En el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por nuestra condición de hijos e hijas de Dios, oremos juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, y que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Hermanas y hermanos, este es el Señor Jesús. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Felices son ustedes, porque son invitados al banquete del Señor. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo.
cuerpo de Cristo, 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 cuerpo de Cristo. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, salva. Sangre de Cristo, oremos. Alimentados con el pan del cielo, viviendo la unidad como miembros del cuerpo de Cristo, te rogamos, Señor, que no nos separemos del amor de tu Hijo, a ejemplo de tus santos mártires San Pablo Miki y sus compañeros, y logremos superar con valentía cualquier dificultad por aquel que nos amó sobre toda medida, Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. ¿Podemos ir en paz? Les deseo a todos un muy buen día. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos